Somos dos mamás, psicólogas infantiles y consultoras de sueño, conversando sin guiones. Porque la crianza no es fácil, pero hacerlo con información siempre ayuda. Somos las psicólogas Sara Chetini y Jessica Fiallo. Bienvenida al podcast de Dulces Sueños. Este es nuestro segundo episodio y quisimos escoger un tema como que llame la atención a la mayoría de ustedes, porque sé que todas las mamás, yo creo que todas, al menos en nuestro, como que en este lado, supongamos Latina o Estados Unidos, por ahí, esa área, en algún momento nos preguntamos si tenemos que entrenar a nuestro bebé o recibimos información de un entrenamiento de sueño. Entonces creo que esta información que les vamos a dar ahora puede ayudarlos a entender, a comprender un poquito más, sobre todo de ese lado oscuro de los entrenamientos de sueño, que muchas veces no vemos porque nadie quiere hablar sobre eso. Antes de empezar, déjame decir eso. Lo que pasa es que cuando una mamá, una familia hace un entrenamiento de sueño por X o Y, okay, decide hacer un entrenamiento de sueño, si le sale bien, lo va a decir, obviamente, porque quiere que más mamás duerman mejor. Siempre queremos ayudar a los demás. Si le sale bien, lo quiere transmitir. Si le sale mal, llega una culpa. Porque las emociones que se viven durante un entrenamiento de sueño es muy fuerte, de culpa, de por qué hice eso, de por qué le hice eso a mi hijo. Y es difícil que esas mamás salgan a hablar sobre eso, sobre todo en redes. O sea, es difícil tú encontrar un video de dejé llorar a mi bebé por horas y horas y semanas y mi bebé no duerme la noche entera. Es difícil encontrar esos videos. Nos llegan a nosotras en consulta, que por eso hicimos este episodio, para poder hablar de eso. Pero en fin, sí hay un lado oscuro de los entrenamientos de sueño que no se habla mucho. Entonces acá, como sí llegan a nosotras, porque nos hemos caracterizado por no utilizar entrenamientos de sueño, y cuando estos no funcionan, pues dicen, necesito irme a este lado, pues queremos como que dar un poquito de luz a esa área que quizás ustedes no se habían enterado, no habían escuchado, con casos y nuestras experiencias con esos casos y qué recomendaciones les pudiéramos dar. Entonces, Sara, yo sé que ahora mismo, actualmente, en los últimos 5 o 6 años, es a ti a donde llegan, porque ya yo no doy consultas privadas, o sea que tú las tienes como más fresca. Antes de hacer este entrenamiento de sueño, ¿qué tú crees o qué te han dicho que ha sido como su motor para hacer un entrenamiento de sueño? ¿Qué motiva normalmente a los padres para hacer? Mira, realmente son, primero, expectativas que no son reales con la etapa en la que se encuentra su bebé. Por muchas razones que hemos mencionado en otros momentos, como comentarios o siempre hay un grupo. Yo estoy en un grupo de madres que su bebé duerme la noche entera tenemos ese tema ahí, el de la noche entera. Es una cosa como no se nos quita, no importa la edad. Tiene un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, tenemos la noche entera. Entonces, también con casos no necesariamente desubicados, sino que el bebé realmente, porque no hay mucho conocimiento del sueño, de la rutina, de las necesidades del bebé, se despierta cada hora o dura 3 horas, 2 horas despierto en la madrugada, y hay un punto de desesperación que lleva a que la gente busque una solución. También por buscar una solución rápida. O sea, yo quiero dormir, pero yo quiero dormir ya. O sea, dime 2 semanas y se me va a solucionar. Yo no quiero que tú me hables de que en el tiempo, yo necesito ya dormir. Entonces, los entrenamientos prometen ese resultado más o menos rápido, que sabemos no es real, porque hay muchos factores a tomar en cuenta, pero eso es llamativo, de que en 2 semanas yo resuelvo este problema, yo lo voy a hacer. Tú sabes que tú mencionaste el tema de que así, diciendo como que realmente no es real, que el entrenamiento de sueño va a hacer que duerman la noche entera. Y claro, te basas en los casos que llegan, que vamos a hablar de eso. También queremos hacer una salvedad, que ya más o menos lo mencionamos en el episodio anterior, de que es cierto que hay bebés que le hacen un entrenamiento de sueño y más nunca, o sea, de verdad, te dicen, no, desde que yo le hice eso, más nunca volvió a despertar. Pero déjenme decirles, yo no quisiera como que decir una cifra porque la verdad no la tengo, pero voy a decir un 50%. O sea, hay un 50% de probabilidad de que ese no sea el caso, de que al final termines perdiendo tu dinero, porque yo no sé por qué cuestan tanto los entrenamientos de sueño, como que
algo tan fácil, Sara. Yo creo que el trabajo más fuerte lo tenemos nosotras, porque no es como que 5 días, no es 5 días lo de nosotros. Pero ese entrenamiento de sueño son programas de $300, $400 para que tú pongas a tu bebé a llorar, pierdes tu dinero y obviamente tú nos contarás qué suele pasar después de semanas intentando un entrenamiento de sueño que nos han llegado. Yo recuerdo cuando yo hacía consulta que el máximo que me llegó fue una mamá que tenía 2 meses intentando un entrenamiento de sueño. Yo le decía, pero tú parabas y retomabas y ya no, Jessica, yo tengo 2 meses escuchando a mi hijo llorar. Cuando lo voy a dormir a la noche, que lo pongo en su cuna, y en las 2 despertadas que me hacen en la madrugada, que yo tengo que hacerlo de cada 5, 10, 15 minutos, eso sí como que lo volví a empezar y lo retomé. Pero son 2 meses en el que tú estás en modo supervivencia, porque es que yo la verdad no puedo, me duele la barriga cada vez que hablo de eso. Del bebé también, porque Cuéntame. es constante eso, para dormir, que queremos que asocie dormir con algo natural. Es algo normal del ser humano. Agradable. No hay nada más agradable que dormir. O sea, ojalá yo poder dormir. Y ¿Cuáles son las consecuencias que tú has visto? Como que las consecuencias del bebé. Mira, durante el proceso en sí y después, durante el proceso lo que me han contado, de verdad como que me duele. Dependiendo del bebé, no siempre es así, o sea, yo no puedo decir aquí que todos los casos que lo han hecho le pasa eso, pero cosas que me han impactado, o sea, se me queda, es, por ejemplo, bebés que lloran tanto que vomitan. Sí, me ha pasado. Si el nivel de estrés es tan... ¿Y qué dicen la consultora de sueño? Cambia la sábana, cámbiale la ropita al bebé y vuélvelo a poner. Yo no me lo puedo creer. Yo estoy luchando con eso. Por primera vez, yo lo leí en un libro por primera vez y yo dije, no, pero este libro debe ser de 1800, déjame ver la fecha, y no, era un libro nuevo. Y después lo comencé a escuchar en clientes y yo dije, que yo no lo puedo creer. Que eso es que si tú lo cargas y lo mimas en ese momento, él lo va a coger como manipulación, ya él sabe que él tiene que vomitar para que tú lo atiendas, entonces él te lo va a volver a repetir la próxima vez, es como la excusa que te dan para que tú... Hablando con el vómito, sí, con él se está, un bebé de meses, o sea, estamos hablando 8, 10, eso, que para mí es extremo, pero una mamá que está buscando ayuda, que confía en la persona, porque se supone que me vas a recomendar algo que tú tienes todo eso calculado y tú lo sabes y buscas el bienestar de mi bebé, entonces lo hacen, porque uno se preguntaría también por qué haces eso, pero yo siento que también muchas veces esas mamás que llegan sufriendo, lloran hablando conmigo con la culpa que tú mencionabas, porque me dicen es que yo no sabía, de verdad que yo no sabía, me dicen que eso es normal y que eso es así. Bueno, entonces es una... Porque en el episodio pasado tú misma dijiste que lo intentaste, que yo lo intenté y fue por recomendaciones profesionales, sí. Exactamente. También hay bebés que me dicen que durante el día ya no quiere, o sea, tú notas una tristeza en la cara del bebé, es como un humor muy bajito, menos interacción con sus figuras de apego. Hay casos incluso que el bebé dejó de tomar leche, que me han comentado, mi bebé no quería comer, o sea, dejó de comer en el día, o sea, yo me preocupé, u otros bebés que todo el tiempo era con una ansiedad de separación horrible, o sea, todo el tiempo tenían que estar cargados, no para dormir, sino no podían estar en ningún lado. Entonces, hemos visto durante el proceso, me han comentado que eso sucede, ese tipo de cosas. Y bueno, después se quedan diferentes situaciones. Obviamente, si vienen a nosotras después es porque no les funcionó, porque al que le funcionó no llega. Entonces, ¿qué queda? Muchas veces me pasa que sí funciona, Sara, pero para dormir tiene que llorar. O sea, él ya duerme, no tiene la cantidad de despertares como antes, pero tiene que llorar media hora al inicio de la noche en la rutina, o sea, la rutina de sueño, de conexión, de relajación. Tiene que llorar media hora cuando yo lo pongo en la cuna y después de ahí duerme mucho tiempo. Cosas que han quedado, otras han sido, no me funciona para nada, ahora mi bebé está peor que antes. Se despierta cada hora, ahora no quiere la cuna, rechaza la cuna, no lo puedo acostar, está pegado a mí. Otras cosas que pueden quedar es como ese descontrol en que no sé qué hacer.
ya no sé qué hacer porque yo lo pongo, llora, lo cargo, porque hice la mitad del proceso, entonces estoy totalmente desorientada, porque no sé cómo dejarlo llorar. Entonces un bebé que lo van dejando llorar por momentos, un poquito al inicio de la noche, un poquito en la madrugada, pero como que mi corazón no me deja, entonces lo cargué, lo puse, estoy haciendo 1000 cosas al mismo tiempo, a ver Sí, qué me consigue. Entonces un descontrol. Y ya como por último, cuando me llegan así es muy difícil trabajar esos casos, porque ujú, si un bebé que ha estado expuesto a un proceso que obviamente de alguna manera le afectó, entonces cualquier cosa que voy a implementar ahora, desde ese lado más respetuoso, toma mucho tiempo, mucho más tiempo, paciencia, y bueno, sí. sí. Es como ellos están en un estado, yo no sé si emocional o de supervivencia en esos momentos en el que nuestro enfoque definitivamente es volverlo a hacer sentir seguro, es volverlo a sentir que tú estás protegido, te voy a atender, estoy aquí, que se olvide de esos momentos de desconexión, de que te dejé solo llorando. Pues tú mencionaste, iba a decirte que sí existe, o sea, aquellos papás que sí les funcionó, tú dices que no vuelven, sí pueden volver cuando deja de funcionar, porque los Exacto. entrenamientos de Cuando hay sueño, un retroceso, exacto. los entrenamientos de sueño no siempre, o yo te diría que la mayoría de las veces, cuando tú haces un entrenamiento de sueño, suponte que lo hiciste a los 6 meses, a los 4 meses o a los 7 meses, normalmente vuelven para atrás en un viaje, se Una enfermó, revisión. la regresión, empezaron a salir los dientes. Y la verdad es que se reduce mucho la cantidad de papás que quieren volver a pasar por eso. O sea, que lo vuelven a hacer, porque es muy traumante para... No, estamos hablando de bebé, pero no hemos hablado de mamá y de papá, de cómo se sienten en ese No, momento. es horrible. Y otra cosa, agregando a lo que tú dijiste, me han llegado familias que me dicen, yo vine porque lo hice una primera vez, no me fue tan mal, funcionó, me dejó de funcionar en un momento X, lo volví a intentar, pero Ah, esta vez que lo volví a intentar no me funcionó. sí, eso Entonces, porque el bebé no, ya, es como que bueno, te lo cogí la primera, pero ahora no, no le funciona. Ya. Ujú. Mira, hablando eso de lo que sienten la familia cuando están haciendo el entrenamiento de sueño, que yo sé que esa consulta casi siempre viene siendo de desahogo, de yo me sentí de esa forma, ¿qué te han comentado? ¿Qué tú has escuchado? Yo veo mucha culpa, mucha frustración también por haber hecho eso. O sea, cuando se dan cuenta de la realidad, de que hay otras formas, hay otra manera de hacerlo, de lograrlo, que no es así, como que es una frustración con uno mismo. Y hasta para la familia, sobre todo mamá, es difícil volver a intentar cualquier cosa. Yo veo mucha resistencia, porque aún partiendo desde, bueno, vamos a tratar de darle seguridad, sí están muy abiertos a todo lo que no es dejar llorar, porque obviamente yo vengo desde esta experiencia, pero igual hay una falta de confianza al inicio. O Sí, sea, me toca como hablar claro. mucho, Sí, hablar sí. mucho, explicar mucho para que esa familia vuelva a tener esa confianza de que yo puedo hacerlo diferente. Sí. También que vienen, o sea, definitivamente, y a nosotros nos tomó años, eso lo vamos a hablar en el próximo episodio, nuestra historia como consultora de sueño, te toma años, tiempo, experiencia, tú puedes cambiar el chip de que, porque ok, si tú te fuiste por un entrenamiento de sueño, porque posiblemente tú hiciste clic con lo que te están diciendo, de que no lo dejes dormir en brazos, no le dé leche, no le dé, como que ya tu cerebro por un lado ve todo eso como mal. Entonces, cualquier cambio que nosotros queremos hacer más gradual, vamos, o sea, un colchón en el piso, que como que trata más como cosas diferentes a este lado, a ti te como no, como que eso no va a funcionar, eso no le va a funcionar a mi hijo, eso no va a funcionar. Y claro, ya tú tuviste la experiencia de que lo que ya tú pensabas que le iba a funcionar no le funcionó, pues claro que tú crees que nada le va a funcionar. Yo te iba a preguntar, desde tu experiencia como psicólogo infantil, porque no lo dijimos en el episodio pasado, pero en este no, nosotros somos psicólogas y tenemos un máster en psicología infantil. Y también eso nos ayudó mucho a poder ver toda esta parte del sueño de una forma diferente. ¿Qué es lo que más te preocupa de que los entrenamientos de sueño, o mejor dicho, vamos a decir, Cry It Out, vamos a enfocarnos en Cry It Out, aunque no quiere decir que los demás están súper bien, pero vamos a enfocarnos en eso.
¿Cuál es como tu preocupación en cuanto a que toda la familia, por ejemplo, ahora comiencen a hacer Cry Out? ¿Cuáles pudieran ser los efectos a largo plazo? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nosotros decimos no lo haga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo recomendaría? Es un tema muy importante para nosotras como psicólogas, como mamás, pero que no se habla tanto, y es el tema del apego. Yo veo, y ojo, también apego, vínculo, que obviamente es parte esencial del bienestar emocional, psicológico de un ser humano. Y eso empieza, óyeme, desde el primer momento, de que tú te enteras que estás embarazada, o sea, que tú sentiste, etcétera. Entonces, yo no, como tú dices, con los números y el porcentaje, yo no estoy aquí para decir, no tengo evidencia de que si hiciste un cry out, eso quiere decir que tu bebé va a tener un apego inseguro o que tú no te vas a poder vincular adecuadamente y de manera sana con tu hijo. Yo no, o sea, no podemos decir eso. Pero conociendo la información como psicólogas, es algo que yo me preocupa que en esos casos, porque tú no tienes que ser psicóloga para ser consultora de sueño, y me preocupa que en esos casos esa persona, aún habiéndose preparado, no está tomando en cuenta el tema de la vinculación en esos primeros 2 años cruciales para formar ese vínculo con las personas que cuidan al bebé. Eso me preocupa luego cuando crezca ese bebé. Y también otro tema es el desarrollo infantil. Yo veo muchos profesionales que tratan temas de niños o trabajan con niños y no tienen ni la menor idea de qué sobre el desarrollo infantil, sobre las etapas, cuáles son las necesidades de un bebé, de un niño pequeño en esa etapa, o sea, qué es lo esperable, porque uno tiene una idea de que es portarse bien, ni siquiera le ponemos nombre o es un buen bebé, ¿qué es un buen bebé? ¿Qué edad tiene? ¿Qué está pasando en su vida? Y eso es lo que me preocupa realmente, mayormente en esos. Para los que nos están escuchando que quizás no saben, les comentamos que básicamente en cuanto a vínculo y a relación con nuestros hijos, tenemos la meta de crear un apego seguro. Y un apego seguro se crea respondiendo asertivamente la mayoría de las veces, porque no va a ser un 100%, pero sí la mayoría de las veces a las necesidades de nuestros hijos. Y cuando hablamos de necesidades, no estamos hablando de alimentación solamente, porque a veces pensamos, está bien comido, está bien vestido y está en un buen colegio. No está enfermo, el pañal está limpio, entonces ya que llore. No tiene nada que ver, sino más bien, o sea, sí, perdón, tiene que ver, son necesidades, pero también una que a veces dejamos o damos por sentada es la parte de contacto, de estoy aquí presente, te estoy mirando a los ojos, estoy emocionalmente aquí contigo, esa conexión que necesitan nuestros hijos con sus figuras de apego, que pueden ser varias, pero hay una figura de apego principal, y cuando tú respondes la mayoría de las veces asertivamente a sus necesidades, tú estás construyendo un apego seguro. Entonces, cuando estamos hablando de un entrenamiento de sueño, que dijimos que nos íbamos a enfocar en Cry Out, que es básicamente, te dejan entrar un momentico y luego sales y cada 5, 10 o 15 minutos, dependiendo de en qué momento estés en entrenamiento, tú puedes entrar brevemente y volver a salir. Básicamente tú no estás cubriendo su necesidad que él tiene en ese momento de presencia, cercanía, contacto para él poder regularse, calmarse y volverse a dormir. Y estos no solamente son 5 minutos, son varios días, o sea, los días suficientes para que tu bebé entienda que tú no vas a entrar. Que básicamente es decirle, yo no voy a cubrir esa necesidad tuya. Y no estamos hablando de un momento, estamos hablando de la mitad del día, porque es mitad del día despierto, mitad del día durmiendo. Entonces, en ese tiempo tú no estás. Y por eso decimos que pudiera, no es 100%, no va a ser que todo lo que hicieron eso van a tener un apego inseguro, ¿no? Pero sí pudiera interferir en el apego. Y además, está el tema de lo que deja en los padres, que esa es mi mayor preocupación. Cuando el método te da resultado, tú inconscientemente, tu cerebro entiende que la forma en la que tú debes de manejar los problemas que surgen con tus hijos, que este no va a ser el primero, va a ser, créanme, se nos acaba. Todos los problemas que van surgiendo, la forma de manejarlos es ignorando. Es como, yo no voy a vincularme con ese problema, yo te dejo a ti con el problema y
no tengo ningún rol, es como que, bueno, ya tú resuelves. Y eso hace que entonces tú no puedas poder responder asertivamente a los problemas que van surgiendo después. Que eso pasa siempre, ¿no? Pero puede pasar. O sea, esa es la idea, como que vayamos tratando de evitar problemas que pueden escalar hacia el futuro. Sara mencionó los primeros 2 años. Los primeros años de vida son como la base. Exacto, es la base. Y dependiendo de lo que ellos obtengan en esta primera base, va a ser el resultado de lo que viene después. Y créanme que que va escalando. Ahora mismo el problema es que no me deja dormir un poquito, ¿no? Las cosas van escalando a otros temas. Y la idea es que tú puedas proteger este vínculo inicial lo más que tú puedas para que puedas seguir acompañándolo de forma adecuada el resto de su vida, o sea, el resto de el momento en que esté en tu casa. Sí, el resto porque somos hasta el resto de su vida, de nuestra vida. Exacto. Sí, definitivamente. Todavía mi mamá es mi mamá. Exacto, todavía yo llamo a mami llorando y exacto, me sostiene. Y también mencionar de la pregunta que me hiciste antes, de cosas que suceden, es que el bebé se despierta, ¿eh? El bebé, hay muchos bebés que aún se despiertan a pesar de que, ay, me funcionó el cry out, pero no es que él deja de despertarse. Él se despierta, pero no llama. Cuando hablamos de ese tema de que él pierde confianza en sus cuidadores, en su entorno, porque lloro, no llega a nadie. Igual yo me despierto y recuerdo un caso que también fue como de esos casos que me impactaron. Una mamá que en consulta me dice, mira, y lloró ahí. Mi bebé estaba enfermo. A mí me pasó también. Sí. Tenía fiebre y yo vi el monitor, yo lo vi despierto. Algo me dijo, vete a ver. Y el niño, pero con fiebre altísima. Pero el bebé no lloró. Ella no se iba a enterar si no por casualidad no hubiese mirado ese monitor. Y ahí me dijo, Sara, ahí fue que me di cuenta de lo fuerte que fue ese proceso. Y al final también, bueno, vino por otras cosas que, como decía Jessica, ellos retroceden porque pasan por sus procesos como cualquier otro bebé, cualquier otro día. Una mamá que ha pasado por eso, supongamos que hay una mamá que lo hizo, se siente culpable. ¿Cómo tú dirías que es la mejor forma de reparar, de hacer como las paces con eso y poder seguir adelante desde otra perspectiva que no sea lo voy a ignorar cada vez que tengo un problema? Mira, para que ella pueda hacer las paces con ella misma, porque también cometemos errores. La maternidad siempre decimos que no viene con un manual y uno va a probar. Es reparar con su hijo. O sea, de ahora en adelante yo voy a tener otro acercamiento a esas situaciones. Así sea que yo tenga que estar con él, mantenerlo en brazos. Es como tú mencionaste algo importante, que es volver a transmitirle esa seguridad al bebé. Que él sepa, yo estoy aquí contigo. Cada vez que lloras o me llamas o te quejas, vas a tener a tu mamá o a tu papá, vamos a estar contigo. Y obviamente no el primer día que hacemos eso, el bebé reacciona diferente. Ya a los pocos días, porque lo hemos hecho en varias ocasiones, me dicen, es que ya él dejó de llorar. Tú me dirás, o me dirán los que están escuchando, no, claro, pues si tú lo tienes cargado 3 horas ahí, él ya no va a llorar, pero no. El solo ir, contener un poquito y volverlo o sea, el saber, ok, esa es la manera natural de mi mamá responder. Que otra cosa que no mencionamos es que si tú durante el día eres una mamá sensible, que respondes, siempre tienes como una conducta distinta con tu bebé, cuando en la noche él está llorando, histérico en la cuna y te ve ahí como una estatua, porque otra cosa, te dicen, no te rías, no le hables. No lo mira a los ojos. No me le mira a los ojos. Entonces, yo veo esta estatua frente a mí y yo estoy llamando y llorando y llorando. Eso estresa más al bebé todavía, porque eso no es el trato que él recibe durante el día. Eso. Bueno, en psicología hay un estudio famoso que es el de la extraña, exacto. Que el bebé se pone muy ansioso cuando pierde la conexión con su mamá. Y hablando de estudios, te iba a mencionar que tú mencionaste algo, pero para respaldarlo, eso de que el bebé se siga despertando aunque ya no llore, aunque ya no te llame, eso está demostrado por estudios, que un bebé
que le hicieron cry it out se despierta la misma cantidad de veces que un bebé que no le hicieron un entrenamiento de sueño, lo único que uno llama y el otro no. Y bueno, y como se dice que el llanto es su única forma de comunicar porque todavía no llama, pues pudiera considerarse peligroso porque estamos extinguiendo la única forma en la que ellos tienen de comunicarnos que algo no está bien durante la noche. Ajá. Déjame interrumpirte, perdón, no debo, pero sí. Yo voy a presentar un caso grave, pero rápido, que te lo he comentado. O sea, en Reino Unido, las cosas me chocan y se me quedan. En Reino Unido, yo vi en la noticia hace unos años atrás que una mamá con su bebé, ella era muy jovencita, adolescente, ella acostumbraba a dejar a la bebé sola para irse de fiestas, pero eran fiestas que duraban muchos días. Entonces, obviamente, en su día a día también la dejaba llorar, etcétera. Esa bebé duró 3 días sola. En una de esas que se fue, la dejó 3 días, obviamente sin comer, sin nadie en la casa. Nunca lloró, no se enteraron los vecinos. Y obviamente, bueno, ya ustedes fue trágico el final, ¿verdad? Ya se pueden imaginar que nadie pudo rescatar a esa bebé porque no lloró, no llamó. Totalmente. Tú sabes que ahora tú mencionando eso, me acuerdo, para vincularlo con el tema del apego, otros como que estudios de historia que nos presentaron en psicología, que es el orfanato, ¿te acuerdas? Que antes, niños que se morían, ojo, en orfanatos donde eran alimentados, donde eran limpiados, tenían su pañal limpio, tenían sus cunas, pero al final tenían o un retraso muy importante en la parte motora y cognitiva, o terminaban muriendo por su sistema inmune muy debilitado porque no tenían figuras de apego. No había una persona que conectara, se vinculara, solamente habían personas que rotaban, que simplemente lo mantenían alimentado, lo mantenían cuidado, la necesidad que nosotros entendemos que ellos tienen. Pero esa necesidad que es invisible, que es la de necesito relacionarme con algo, necesito que alguien me demuestre que está aquí para protegerme, para cuidarme, para darme cariño, cuando eso no está, pues comenzamos a ver cómo el cerebro se comienza a debilitar, porque la naturaleza es demasiado sabia. O sea, crean el instinto, crean en el poder que ustedes tienen de detectar si algo está bien o está mal. Si tú ves que dejar a tu bebé llorando en una cuna te hace sentir mal, es porque tu instinto te está diciendo que eso no está bien, que eso no le va a hacer bien a tu bebé. Entonces, crean en eso porque todo tiene una perfección, todo tiene una razón de ser. En fin, obviamente yo no estoy diciendo que los bebés que le hicieron cry out se van a morir, porque eso no es la idea. Exagerar. Estamos hablando porque no es, o sea, estamos diciendo de dónde dónde partimos para dar esos argumentos, para no usar esa metodología, para no recomendarla. No es que a todo, porque dirán, ay, son unas exageradas, porque no todos los casos son iguales, lo sabemos. Pero también, si tú tienes a tu bebé que va a tener 8 meses una sola vez, porque va a seguir creciendo, tú no quieres ser parte de una estadística, tú no quieres, bueno, hay una probabilidad que eso le afecte y una probabilidad de que no, bueno, yo me la voy a jugar. No, porque estamos hablando de algo esencial para su desarrollo y sí impacta en la adultez, porque también está el típico, eso no quiero generalizar, pero bueno, estamos hablando así como de manera libre. A veces los papás, que los hombres a veces presionan, obvio yo he visto, no tiene que ser siempre los hombres, pero he visto que a veces el papá puede decir, a mí me dejaron llorar, entonces no me pasó nada, y fulano, yo tengo un amigo, tengo casos, que se están los dos papás. No, porque también yo tengo un amigo que hizo este proceso y le funcionó, yo estoy cansado, ella también. Entonces, como tienen esa parte emocional un poquito más, menos que nosotros, o sea, no conectan de la misma manera a tan temprana edad, no en todos los casos, pero en muchos casos no entienden. Quiero, ahí dite un punto. Yo tengo y te la comenté el otro día, y para mí, obviamente, ojalá no tocar fibras sensibles, pero si la tocan, si ustedes sienten culpa en algún momento de escuchar alguna información, recíbanla como una forma de, ¿necesito cambiar algo o no?
si no necesitas cambiar nada, listo, dile la culpa, te puedes ir. Pero si esa culpa te dice, tengo que cambiar algo, pues trabaja para cambiarlo. Hay un montón de veces que yo he sentido culpa, por ejemplo, yo sentí un montón de culpa por las pantallas, por los efectos que yo veía en mi hijo mayor, y dije, ya, yo voy a hacer un cambio. O yo sentía culpa por que mi hijo no estaba comiendo tal cosa, pero yo digo, ya, tengo que hacer un cambio, en el menú. O sea, la culpa está ahí para algo. Eso es lo que quería mencionar. La razón por la que yo veo que una mamá no quiera hacer cried out y un papá sí quiere hacer cried out, no es tanto el hecho de que él es varón y ella es hembra. No es como que los varones son más fuertes y las hembras son más, no, porque yo he visto viceversa, que el papá Sí, es el más, sí, puede ser que no en todos los casos. tiene que ver qué vinculación tiene ese papá con ese bebé, qué tanto tiempo ha pasado ese papá con ese bebé, cuál es la relación que existe entre ese papá y ese bebé, porque normalmente quien no quiere hacer cried out es esa figura de apego principal que pasa mucho tiempo con el bebé, que tiene una vinculación es como una sincronía que hay entre ellos dos, que hace que ella pueda empatizar enormemente con las emociones de este bebé. Entonces, cuando esa sincronía no está, por eso un externo te puede decir, ay, pero déjalo llorar, que eso no es nada. Y tú dices, pero ¿cómo yo voy a dejar llorar lo más preciado que yo tengo? Que no puedo, no lo puedo oír, no lo podía escuchar llorando. Entonces, si este papá quizás por la misma cultura no has hecho eso de que el papá tiene que salir a trabajar, llega a las 5 o 6 de la tarde y el bebé a esa hora solamente quiere estar pegado al seno y eres tú que la duerme, posiblemente se relaciona muy poco tiempo, los fines de semana, un momentico en la mañana, y quizás no hay eso que sientes tú cuando yo te digo, déjalo llorar. Quizás él no lo siente. Y no es que no quiera al bebé, él ama a su bebé, pero quizás no pueda tener ese de, wow, ¿cómo se va a sentir mi bebé? O cómo Sí, es. y agregando eso también, ¿qué veo? O sea, ¿qué me dicen los hombres? Porque están muchos, o sea, casi todas vamos a decir 50-60% de las consultas está el papá presente. ¿Y qué dicen ellos? Ella es muy emocional, no todos, o sea, estoy hablando de muchos comentarios comunes, ¿verdad? Ella es muy emocional, yo soy muy orientado a las soluciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces yo tengo mamás que me dicen, mira, para tal cosa que vamos a trabajar, porque hacemos procesos graduales, etcétera, para tal meta yo prefiero que sea papá, porque él tiene como más como que se mantiene más consistente, porque si mi bebé se queja, yo como que no siento que puedo. Entonces, emocionalmente estoy ansiosa y no puedo acompañar al bebé. Él tiene más esa parte. Entonces, también como que tiene que ver un poquito con eso, con que a veces mamá siendo mamá, hay un tema también con ese vínculo que mamá suele ser el vínculo primario, como tú mencionaste. O sea, si hay un primer vínculo, que si es mamá, la que ha tenido al bebé desde el inicio, la que está lactando, la que está formando ese primer vínculo, también son cosas que a veces pueden ser un poquito más difíciles de los padres. Ver Sí, definitivamente, como mencioné anteriormente, la naturaleza es demasiado sabia. Y para la naturaleza, según como la vemos, sí, definitivamente mamá es la figura de apego principal, por eso es la que tiene el seno, por eso es la que lacta, con la que mayor va a pasar más parte del tiempo durante esos primeros años de vida o meses de vida, como ustedes le quieran decir. Y definitivamente papá tiene un rol quizás un poquito más como, digamos, como un poco... Sí. Exacto. De eso, porque es como también nosotros somos las que producimos oxitocina con ese contacto del bebé, que cuando estamos lactando, incluso si el bebé hace colecho, nuestras hormonas, o sea, nuestro cuerpo sintoniza con el bebé. Exacto. Que en este momento el cuerpo de papá no le está pasando eso. Totalmente. Y ya por último, algo que no mencionamos, otra cosa que puede interferir en mi decisión de sí o no, y en la de papá también, es nuestra propia historia. Es qué recibimos nosotros cuando éramos niños. ¿Cómo fue el cuidado de nuestros padres con nosotros? ¿En nuestra familia era normal dejarlo llorar? Era normal como ignorar el llanto de los niños, y eso yo lo veo como algo normal, porque nuestro cerebro es así, nuestro cerebro siempre va a querer reproducir lo que para nosotros era normal y común. Al menos
que para ti haya sido muy traumático y tu cerebro lo rechace, porque eso también puede pasar. Y quieres hacerlo diferente, que también con el tema de las rabietas, de la disciplina, la crianza, creo que nuestra generación es una generación que ha tratado de hacerlo diferente, nos ha tocado hacer esa transición. No sé con nuestros hijos cómo van a abordar ese tema. No, y ojo, yo siempre he dicho que es así, las generaciones se superan. O sea, la generación de mi abuela no era igual que la generación de mi mamá y mi papá. Ellos se van superando y la misión de uno es superarse para que nuestros hijos también se superen y así, como que superen una generación, vayan mejorando cada vez más. Esa es la idea. Y bueno, aquí y tenemos, como ahora mismo tenemos más opciones, que si las redes, que si charlas, que tenemos más acceso a la información, pues el brinco que vamos a dar es mucho más alto que el que dio la generación de mi abuela a mis padres. Porque que ahora tenemos muchísimos recursos que nos ayudan y ojalá que ustedes le puedan sacar provecho a todo esto, como esto que hemos creado acá. Y ya por último... Espérate. Antes de que cierres, yo quiero decir, porque yo no quiero dejar de decir que posiblemente hemos tocado fibras sensibles en algunos de ustedes. Obviamente, en este poquito tiempo no podemos abarcar todo. Tratamos de tomar todo en cuenta, pero no, hay casos que sabemos que son diferentes, hay familias que entendemos tienen otras dinámicas, incluso hay familias que el papá es el que se queda con el bebé, o sea, estamos conscientes de todo eso, pero obviamente quisimos abordar los temas principales que hemos visto en nuestra experiencia, en el día a día, en los comentarios, etcétera. Y si tocamos fibras, pedimos disculpas. Sí. No queremos alterar, pero sí queremos informar y dar nuestra perspectiva sobre ese tema. Totalmente. O sea, bueno, ustedes se dieron cuenta que Sara es la más cuidadosa con respecto a estos temas. Ella no quiere que se sientan mal. Y yo también soy un chingue así. A la vez, yo siento que estas informaciones al final, aunque te caigamos mal, al final, por favor, no. Al final, que te quede un poco, esa es la idea. O sea, que te quede un poco como para tú poder reflexionar sobre algunas cosas, porque si te tocó fibra, es porque hay algo que tú dices, ay, cónchale, hice algo o cualquier cosa. Tú simplemente lo miras, lo revises y digas, ok, tengo que reparar o tengo que cambiar o estoy bien así, listo, si estoy bien así, como mencioné anteriormente, pues ya, listo. Estas informaciones que vimos aquí son generales, como mencionó Sara, cada caso es un mundo, cada caso tiene sus peculiaridades que Sara y yo en otro momento podemos abordarlo en otro episodio, que lo hemos abordado en presencia, como que mira, tuve este caso y hizo tal cosa, pero yo no entiendo por qué tal cosa, porque claro, hay un montón de cosas que no están en nuestras manos. Entonces, para finalizar, brevemente, queremos decirle que tampoco es como que, bueno, ya no puedo hacer cry out, ya yo tengo que vivir con esas despertadas cada una hora, o con que mi bebé se despierte por 2 horas en la madrugada, o con el mal dormir, o con que yo tengo que despertarme cada 2 horas, levantarlo, a darle leche y a volverlo a dormir. Puede ser que haya etapas en que sí, que eso sea lo que toca, pero tomen en cuenta que hay formas de hacer cambios de una forma más respetuosa, y prometemos que vamos a traer un episodio, pero igual, si sienten que necesitan ayuda, saben que Sara es la encargada de las consultas privadas dentro de Dulces Sueños. Tenemos las consultas privadas que es una llamada que tú tienes con Sara en la que tú dices todo tu caso y ella con sus ojos, que ella ha visto muchos casos, tiene mucha experiencia en tanto en formación como en experiencia de casos, pues te puede decir qué pasos podemos dar. También tenemos la membresía Anidando Juntas, donde tienes acceso a los cursos de sueño y un montón de charlas de diferentes temas, y tienes la comunidad para poder conectar con otras madres, hacer tus preguntas y recibir respuestas mías. Y tenemos un combo que es la consulta privada más 3 meses de acceso en Anidando Juntas para que puedas tener ambas cosas que pueden ayudarte en esa etapa que estás transitando ahora mismo. Entonces, nos despedimos. Gracias por escucharnos hasta acá. Nos vemos en la próxima. Chao.